Buenas, somos el grupo 29 del Laboratorio 2 de Fundamentos de Electricidad y Magnetismo. En este caso hablaremos sobre las preguntas hechas en el cuestionario con respecto a los tres experimentos realizados en laboratorio, los cuales son fuerza magnética en un conductor, inducción en una bobina y lanzador de anillos. En mi caso, me tocó explicar sobre las preguntas hechas en el primer experimento, fuerza magnética en un conductor. En este experimento tenemos como objetivos medir los efectos de un campo magnético sobre un conductor recto que transporta la corriente eléctrica, además de analizar cómo varía la fuerza magnética al modificar la longitud del conductor utilizando las placas conductoras de diferentes tamaños. Como se nota acá en esta imagen. Ahora pasando a la pregunta uno, donde nos pide ¿qué sucede con la fuerza magnética si se invierte el sentido de la corriente? Cuando se invierte la corriente, también cambia el sentido de la fuerza magnética. Esto ocurre porque la fuerza está dada por el producto vectorial, donde F es igual a I por L por B. Entonces, al invertir la corriente, el vector L cambia de dirección y por eso también cambia el sentido de la fuerza. Ahora pasando a la pregunta 2, donde nos pide graficar F versus I, en esta parte del experimento mantuvimos constante la longitud del conductor, que era de 0,084 metros. Luego variamos la corriente y fuimos registrando la fuerza magnética que obtuvimos como el cambio de la masa multiplicado por la gravedad. Con esos datos hicimos una gráfica de fuerza contra corriente en Python. El resultado fue una línea recta como la que nos confirma que hay una relación lineal entre la fuerza y la corriente. Y la pendiente de esa línea representa L por B. Así que como conocíamos L, podemos calcular el valor del campo magnético B. Ahora pasando a la pregunta 3 donde nos pide gráfica F versus L, en esta otra parte del experimento mantuvimos constante la corriente aproximadamente en 3 amperios y variamos la longitud del conductor usando placas de distintos tamaños. Al graficar la fuerza contra la longitud, también obtuvimos una línea recta. Eso nos confirma que la fuerza también es proporcional a la longitud. Y la pendiente de esta gráfica representa I por B. Y como conocíamos la corriente, también pudimos calcular el valor del campo magnético. Pasando a la pregunta 4, de las ecuaciones de las gráficas anteriores, obtenga la intensidad del campo magnético B. De cada caso, compare sus resultados. Deberían ser iguales o similares y por qué. Recordando la fórmula de F igual a I por L por B, después podemos comparar los dos valores de B que obtuvimos en las gráficas, en la que la primera usamos B igual a la pendiente entre L, y en la segunda, donde B es igual a la pendiente entre I. Ambos resultados fueron muy similares, aproximadamente del 0,069 Teslas con una diferencia menor del 5%, como se observa acá en estos cálculos. Eso significa que el campo magnético era uniforme durante todo el experimento y que los dos métodos que usamos son válidos. Ahora, pasando a conclusiones, podemos concluir que la fuerza magnética es directamente proporcional tanto a la corriente como a la longitud del conductor. Además, al invertir la corriente cambia la dirección de la fuerza, lo que nos confirma que es una magnitud vectorial. Y por último, al obtener el mismo valor de B por dos métodos distintos, confirmamos que el campo magnético era uniforme y que se cumple con la fórmula de F es igual a I por L por B. Continuando con el experimento 2, que es la inducción electromagnética en una bobina, tenemos los siguientes objetivos, que es generar fuerza electromotriz e inducir corriente en una bobina mediante el movimiento de un imán, aplicar la ley de Faraday para calcular la corriente inducida teórica y comparar los resultados con los datos obtenidos en el laboratorio, y desarrollar un programa en Python que permita modelar y aproximar la función teórica de la corriente inducida en el tiempo. La primera pregunta nos dice, ¿por qué al hacer girar el imán se produce una corriente? La corriente se produce por inducción electromagnética según la ley de Faraday, que establece una variación en el flujo magnético a través de un conductor genera una corriente inducida. Esto se observa que al hacer girar el imán va a haber un cambio en el flujo magnético. Estos son los datos obtenidos en el laboratorio en el Lawyer Pro. La segunda pregunta nos dice cómo influye la velocidad de giro del imán en forma de la señal de corriente medida. Observamos que a mayor velocidad de giro del imán, mayor será la frecuencia de la señal de corriente inducida. Esto se debe a que el cambio en el flujo magnético ocurre más rápido, generando más ciclos de corriente por segundo. Además, se incrementa la tasa de cambio en el flujo magnético. Eso hace que la premia inducida sea mayor, lo que se traduce en una corriente de mayor amplitud siempre que la resistencia del circuito no cambie. Además, al aumentar la velocidad, la forma se mantiene sinusoidal y se vuelve más frecuente y más intensa. La tercera pregunta nos dice, utiliza la ley de Faraday para aproximar el valor de la corriente inducida y pico. Estos son los datos obtenidos en laboratorio. De ello, calculamos la velocidad angular obteniendo 33,5992, el B pico que es 5,269 por 10 elevado a la menos 4 y el área que es 0,0123, donde el seno de la velocidad angular por el tiempo va a estar entre -1 y 1. Para ello derivamos en el flujo magnético
y reemplazamos en nuestros datos obteniendo 0,02178 voltios. Esto reemplazamos en la corriente pico con una resistencia de 10 obtenemos 2,778 por 10 elevado a la menos 3 amperes y con una resistencia de 12, que es el cambio que nos indicaron en el laboratorio, obtenemos 1,815 por 10 elevado a la menos 3 amperes. De esto podemos decir que cuanto mayor sea la resistencia vamos a tener menor corriente. Y calculamos el I pico y obtenemos 2,2794 por 10 elevado a la menos 3 amperes. Cuando comparamos esta con esta, observamos que los datos experimentales con la corriente teórica no son iguales, pero están muy cercanos y tienen una variación del 5%. Mi nombre es Felipe Alberto Tuño Félix. Hoy voy a explicar el código que analiza la inducción electromagnética. Como componentes principales tenemos la carga de datos, que es el load data, es el de archivos CSV y TXT, con mediciones de campo magnético versus el tiempo. Así, este mismo transforma los militeslas a teslas si es requerido. El ajuste de curva, esto va a ajustar los datos experimentales a una función sinusoidal y calcular R cuadrado para evaluar la calidad del ajuste. Asimismo, el cálculo de la corriente inducida se ve, ya que en esto se aplica la ley de Faraday y genera dos versiones, la teórica y la experimental. Después tenemos la visualización. Esa se hace mediante plot y lo que va a hacer es de que va a generar las gráficas de las funciones. Y por último tenemos la exportación de resultados. Este guarda los datos en CSV para análisis posteriores y exporta gráficas como PNG. En las conclusiones, se puede decir que el cambio del flujo magnético induce una fuerza electromotriz según la ley de Faraday, lo que provoca el movimiento de los electrones en el conductor y por tanto la aparición de una corriente inducida. Asimismo, a mayor velocidad se obtendrá una señal sinusoidal más estrecha, con mayor frecuencia y de mayor altura. Por otro lado, tenemos al aumentar la resistencia del circuito de 10 ohmios a 12 ohmios, se reduce la intensidad de corriente inducida. Esto ocurre porque, según la ley de Ohm, al mantenerse constante la fuerza electromotriz, induce voltaje. Un incremento en la resistencia produce una disminución en la corriente que circula por el circuito. Por lo tanto, a mayor resistencia, menor corriente inducida. Experimento número 3, lanzador de anillos. Para esto tenemos los siguientes objetivos y los siguientes materiales. En nuestro experimento, los anillos salen lanzados debido a que por el solenoide fluye una corriente que genera un campo magnético variable. Este aumenta con el tiempo, aumentando así el flujo magnético en el anillo. Este aumento de flujo produce corrientes inducidas conocidas como corrientes de Foucault. Estas corrientes producen un campo magnético. Por la ley de Lenz, sabemos que el campo magnético inducido se opone al cambio de flujo magnético. Como en este caso aumenta, el campo magnético inducido del anillo se opondrá a este aumento. Ante estos campos opuestos, se produce una repulsión del saliendo lanzado. Luego, en el experimento colocamos una varilla de hierro. El hierro es un material ferromagnético, por ende tiene una alta permeabilidad magnética, intensificando, como vemos en la imagen, su campo magnético del solenoide. Por ende, el aumento de flujo magnético será mayor y por la ley de Lenz, el campo magnético inducido también, y en sentido contrario a este aumento. Por ende, el anillo sale repelido con mucha más fuerza. Como mencionamos, este campo inducido se produce por unas corrientes de Foucault. Por ende, como los materiales conductores facilitan la fluidez de los electrones en un material muy conductor, estas corrientes serán más intensas, generando un campo magnético inducido más fuerte. Y por la ley de Lenz, saldrá repelido con mucha más fuerza, a diferencia de materiales menos conductores. Como observamos, si colocamos un anillo de aluminio con una ranura, este no se eleva. Esto se debe a que para que fluyan las corrientes debe estar en un circuito cerrado. Al tener una ranura, se rompe esta fluidez y por ende no hay corriente. Tampoco se genera el campo magnético inducido. Entonces no hay campo que se oponga al campo magnético del solenoide. No hay repulsión magnética y el anillo no sale volando. En este experimento pudimos observar la acción de la ley de Ampère, la ley de Faraday, la ley de Lenz y las corrientes de Foucault en un fenómeno físico real. Los anillos sin ranura salen volando debido al campo magnético inducido opuesto al aumento del flujo magnético del solenoide. El anillo de aluminio saldrá volando con mucha más intensidad cuando se coloca una varilla de hierro. Entonces, podemos concluir que se cumple que el material ferromagnético aumente este campo, aumentando el flujo, aumentando el campo magnético inducido y aumentando su repulsión. Y comparando los casos del cobre y el aluminio, a pesar del cobre ser más pesado, salió volando con igual rapidez que el aluminio debido a su conductividad, que como mencionamos, produce un campo magnético de repulsión
mucho más fuerte. Además, con un anillo de aluminio con una ranura faltante, no será lanzado debido a que no se produce un campo magnético inducido opuesto al campo magnético del solenoide. Gracias.